Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, estamos buscando tu rostro, pidiendo que tu gran misericordia, Señor, sea sobre nuestras vidas, sobre nuestros enfermos como Claudio, Señor, que tú le guardes en tu infinita bondad, Señor, que tú, Señor, lo sanes, que no le dé tan duro, y guárdalo en tus manos porque tú ya llevaste nuestras enfermedades y dolores sobre tu propio cuerpo. Gracias por lo que nos has enseñado a través de tu palabra, a través de Moisés. A través de la adversidad, bendito Dios, tú tienes un propósito específico para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que nos des un corazón, Señor, obediente a tu voluntad. Que lo más maravilloso en esta tierra, Señor, es hacer tu voluntad, las cosas que a ti te agradan. Guárdanos en este tiempo de pandemia, Señor, que las cosas se han ido complicando más aún. Y pues es triste ver, bendito Dios, a supuestamente países muy cultos. Y pues no, nada, todo el mundo estamos igual. Señor, te pedimos misericordia, Padre. Mucha gente está muriendo, Señor. No dejes que Satanás se salga con la suya, porque tú dijiste, Padre, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a deshacer las obras del diablo. Te rogamos que nos hables esta tarde, que prepares nuestro corazón y nos des la fortaleza interna, Señor, que requerimos para decir como Pablo dijo un día, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Fortalécenos en nuestro hombre interior, amado Dios, te lo pedimos, por Jesucristo, tu Hijo precioso. Amén. Muy bien. Entonces estábamos hablando de Moisés y vamos a continuar hablando de Moisés. Este estudio se llama En su presencia y eran los días en que el pueblo de Israel era conducido por Moisés rumbo a la tierra prometida, que Dios mismo les había dicho que les daría. Pero el pueblo de Israel falló otra vez en sus experiencias con el Señor. Esto se asemeja al caminar con el creyente en su vida cristiana hoy día, de cómo se puede fallar de la misma manera que el pueblo de Israel, trayendo como consecuencia el morir en el desierto y no entrar a la tierra que fluye leche y miel. Nuestra historia se describe en el libro de Éxodo 34, 27 al 35, al cual iremos analizando versículo por versículo. Ahí en el 34:27 nos dice, he hecho pacto con Israel. En 2 Corintios 3:6 nos dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Así como Dios hizo un pacto con Moisés y con su pueblo, así ahora el Señor ha hecho un pacto con todos aquellos que han recibido a Jesucristo, como tú y yo. Después, nuestra historia continúa ahí en el versículo 28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches en aquel monte, a donde Dios le dijo que subiera él solo. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y esto nos habla de un compañerismo muy profundo con Dios. Es lo que nos enseña la vida de Moisés. ¿Y cuántos días y noches he estado en su presencia? Muchas veces estamos en algún lugar que nos es muy agradable o quizás en una fiesta familiar y pasamos un buen tiempo con los nuestros, pero hay ocasiones en que no podemos pasar tiempo con Jesús, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Pero hay algo muy importante. Por la oración nosotros podemos tener la misma experiencia de compañerismo con Dios directamente si tú quieres. Y más aún ahora en estos tiempos tan difíciles, con esta nueva variante de COVID que está cobrando muchas víctimas. Moisés fue muy privilegiado al gozar de la presencia de Dios.
Y tú tienes también este mismo privilegio por medio de la oración y de su palabra. Por eso fue que nos la dejó. Es el libro más odiado y el más amado de todos los tiempos. Es el bestseller de todos los años. Si no tuviéramos la Biblia, imaginen ustedes. Ellos, el pueblo de Israel, recibieron los 10 mandamientos para regir sus vidas. Ellos estaban recibiendo de parte de Dios estos escritos por conducto de Moisés. Y uno se preguntará, bueno, ¿por qué Moisés? ¿Por qué no Aarón, su hermano mayor? Y además era el sumo sacerdote. La respuesta es que Moisés fue cultivando esa relación personal con Dios en cada experiencia que a él le tocó vivir. En cualquier problema, él se iba a la puerta del tabernáculo de reunión en ese tiempo a orar específicamente. Y es lo que es la mayor necesidad de nosotros hoy día, orar. Decía ahí en el 34:29 que la piel de su rostro, dice la palabra del Señor, resplandecía. ¿Cuándo? Después de que hubo hablado con Dios. Tú puedes lograrlo por ir al monte, a lo alto, a tener compañerismo con Dios. Entonces, recuerda, después que hubo hablado con Dios, ¿cuánto hablas con Dios diariamente? La manera de hablar con Dios es orando. La manera de hablarte a ti o a mí es por medio de su palabra. Pero con mucha facilidad dejamos esto a un lado. Entonces, imagínense el privilegio de Moisés. La piel de su rostro resplandecía. Y ese resplandor fue debido al compañerismo profundo con Jesús, como vamos a ver en un instante más. Y ese mismo compañerismo con Jesús puede ser también nuestra experiencia en pleno siglo XXI. Recordaremos que allá en el libro de Deuteronomio 5:31, el Señor le dijo a Moisés, no al pueblo, no a Aarón, sino solamente a Moisés, y tú quédate aquí conmigo. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que nos quedemos con Él en compañerismo, en su palabra, alentándonos, fortaleciéndonos, guiándonos, mostrándonos el qué hacer en las interrogantes de nuestra vida. Pero Dios no nos va a forzar a ese compañerismo. Tenemos que acudir voluntariamente y amorosamente a Él para que también nuestro rostro pueda resplandecer por medio de ese compañerismo que tenemos con nuestro Dios. Posteriormente, ahí continuando en Éxodo, el versículo 30 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. ¿Qué sucedió? La gente también nos está mirando a nosotros, pero ¿qué es lo que la gente está mirando en ti? ¿Un rostro resplandeciente como el de Moisés o un rostro apagado por las diferentes circunstancias y experiencias que pasamos en esta vida? La piel de su rostro era resplandeciente. Nos está refiriendo aquí el libro de Éxodo. Así es cuando tenemos una buena relación con Jesucristo en nuestra comunión. Así salimos también nosotros cuando practicamos esto. Dice Primera y Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, y tuvieron miedo de acercarse a él. No nos podemos imaginar esa escena cuando Moisés baja después de los 40 días y su rostro está completamente resplandeciente. Y una cosa que asombra es que ellos tuvieron miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? ¿Que no habían visto antes los milagros que Dios hizo en Egipto cuando los liberó de Faraón? ¿No vieron esas maravillas? Las vieron, pero aún así fueron incrédulos.
Eso les privó realmente de tener un compañerismo fuerte con el Señor. Y eso es algo muy triste porque esto se va repitiendo también en los creyentes hoy día. Se asemeja mucho ese pueblo a nosotros en pleno siglo XXI. Bueno, decíamos que tuvieron miedo de acercarse a Él porque reconocían que verdaderamente había estado con Dios. Porque cuando se fue, Él llevaba su rostro normal, pero después de haber hablado con Dios, su rostro era resplandeciente. Cuando vamos a orar con Dios y no salimos diferentes de cómo entramos a nuestra comunión con Él, verdaderamente no estuvimos con Él. En Éxodo 34:31 dice, entonces Moisés los llamó, y el 32, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Así es con nosotros cuando tenemos este compañerismo profundo con Cristo. Impactamos a la gente a la cual hablamos del Evangelio porque no nos ven a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Su palabra en 2 Corintios 5:17 nos dice algo muy importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. La gente allá afuera está en una angustia tremenda. Más nuestros jóvenes, que pensaban que por ser jóvenes, pues esto no les iba a afectar tanto. Y ahora ellos tienen mucho temor a morir. Y es válido. Hoy en la mañana escuchaba una noticia de un alcalde en Oaxaca que murió por causa del virus, pero él decía que ni creía en el virus ni en la propagación. Y bueno, ya no está aquí en la tierra. ¿Por qué no creería? Solo Dios sabe. Pero son noticias trágicas en realidad. Entonces, imagínense a Moisés. Si estaban esperando por él, después de los 40 días, él baja con su rostro resplandeciente y tuvieron miedo. Cuando yo y tú pasamos tiempos profundos con Cristo en la oración y en la palabra, la gente puede ver también ese resplandor. Nos ven diferentes a como las personas están allá afuera. Pero esto es algo que se debe practicar día con día. No es buscar a Dios solamente cuando estoy pasando por una crisis. Y aún así, Él en su misericordia no nos abandona. Hay personas que pasan por crisis muy fuertes de salud, financiera, de cualquier tipo. Y cuando ellos salen de esa crisis implorando a Dios que los ayude, de repente ellos se alejan y le dicen a Dios, bueno, Dios, muchas gracias, nos vemos en la siguiente crisis. Pero no fue así con Moisés. Él fue fiel al compañerismo con el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que a eso fuimos llamados, a tener comunión con Él. Pero depende de ti y de mí. No nos forza, no nos obliga, jamás lo va a hacer. Pero lo que sí debemos saber es que Él está siempre ahí para nosotros. Su palabra nos dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y son palabras muy reconfortantes para cualquier persona que esté en la necesidad de ayuda celestial. Bueno, hablábamos de Moisés, de cómo bajó del monte Sinaí, pero en el 33 nos dice que puso un velo en su rostro o sobre su rostro. Él tuvo que cubrir esta luz tan potente. Juan 14:26 nos dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y Mateo 5:14 nos dice, vosotros sois la luz del mundo, porque somos hijos de Dios y Dios es luz. Después tenemos ahí Éxodo 34, 34 y 35. Cuando Moisés venía a hablar con Jehová, se quitaba el velo y saliendo les decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Y al mirar a los hijos de Israel el rostro de Moisés, que era resplandeciente, volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Es una bendición el aprender esto. Ellos no podían tener rostros resplandecientes porque ellos estaban en pecado, desafortunadamente. Moisés no. Tuvo el grande privilegio de que en medio de toda esta crisis que llevó todos esos 40 años de peregrinar por el desierto, él tuvo la presencia de Dios con él, no así el pueblo, desgraciadamente. Entonces, qué bendición y privilegio el que Moisés tuviera este tipo de compañerismo con Dios. Pero repito, esto es algo que es posible para el creyente si él quiere. Ahora vamos a ver el efecto negativo con el pueblo de Israel por falta de este compañerismo personal con Dios, que fue lo que dio como resultado. En el versículo de Éxodo 32, 1 nos dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Ellos estaban siguiendo a Moisés, no a Dios. ¿Qué diferencia? Si Dios estuvo siempre con ellos y ellos están hablando, mencionando a Moisés. Ellos estaban poniendo sus ojos en los hombres. Le dijeron a Aarón, haznos dioses. Aquí tenemos la presencia de la carne en un creyente caído. Eso le dijeron a Aarón porque era el sumo sacerdote y se quedó al frente del pueblo mientras Moisés descendió del monte Sinaí. Y Romanos nos enseña una lección práctica a nosotros los creyentes, en Romanos 6:12. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias es pecado excesivo, pecado desenfrenado. Eso significa concupiscencia. Y el versículo 32:2 hasta el 6, de ahí de Éxodo, nos está diciendo también algo muy importante. Aarón les pidió al pueblo los zarcillos de oro que tenían las mujeres. ¿Y qué sucedió? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. ¿Y qué pasó aquí? Aarón le pidió a la gente el oro. Posiblemente él fue presionado por el pueblo. Posiblemente él tenía un carácter débil, cuando él debió haberse opuesto a la idolatría que el pueblo de Israel había sido influenciado en Egipto, mas sin embargo no lo hizo. Ni siquiera lo vemos diciendo ahí en la palabra del Señor, esto no es correcto, venimos de un lugar donde vimos la idolatría todo lo que da. Mas sin embargo, él cedió ante la petición del pueblo. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que nosotros debemos tener carácter fuerte para hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero depende de ti y de mí.
La historia nos sigue diciendo respecto a esto, ¿qué pasó con ellos? Estamos viendo la diferencia de Moisés teniendo un compañerismo muy profundo, que su rostro resplandecía. Y estamos viendo también aquí en esta lección que esta puede ser una experiencia tuya y mía. Pero estamos viendo a través del pueblo también el efecto contrario, cuando estamos siendo controlados por la antigua naturaleza pecaminosa. Un segundito. Entonces es algo tremendo cuando esa gente dependió de su antigua naturaleza pecaminosa. Dice que él no se opuso. Él era el sumo sacerdote, mas sin embargo no opuso resistencia alguna teniendo un celo por Dios. Ya el ser un sumo sacerdote era un privilegio muy grande para la vida de Aarón, mas sin embargo él no se opuso, falló. ¿Y qué trajo esto como lo resultado? Todo ese oro que trajeron, hicieron un becerro de oro. Y Aarón les dijo, ahí en Éxodo 3, 32, 2 al 6. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Traédmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Lo que está haciendo aquí la palabra de Dios es enseñándonos que ellos cayeron en orgía. Ellos bebieron hasta embriagarse, pero estaban sirviendo a un ídolo. Estamos viendo la influencia de aquellos 430 años que nos hablaba que ellos clamaban, no a Dios, ellos nomás clamaban por ser liberados. Y dice que Dios los oyó, como lo vimos en nuestra lección anterior. Y qué tremendo es que mientras Moisés estaba en comunión con Dios, el pueblo estaba en total y abierto pecado. El pecado siempre trae consecuencias. Nunca pensamos en ellas hasta que estamos justo en medio de estas. Dice que trajeron todo ese oro. Nadie del pueblo fue capaz de oponerse a esta influencia que ellos traían de Egipto. No olvidemos que una de las deidades de los egipcios fue el buey Apis. Así es con la carne, la antigua naturaleza pecaminosa. Siempre quiere estorbar la obra de Dios en los creyentes. Dice ahí, e hizo un becerro de fundición. Aarón acababa de caer en el pecado de idolatría juntamente con el pueblo de Israel. En 1 Corintios 10:14 hay una exhortación. Por tanto, amados míos, dice el Señor, huid de la idolatría. Para nosotros, idolatría hoy no es quizás una estatua, un cuadro X. Puede ser el orgullo. Nuestro ídolo puede ser el dinero. Nuestro ídolo puede ser yo y yo. Es diferente, pero es lo mismo, es un ídolo. Y el único que debe estar en nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. Un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón,
en lugar de Cristo. La palabra nos refiere que edificó un altar delante del becerro, Aarón. Él había olvidado que todas las bendiciones, así como el pueblo de Dios, de la presencia del Señor al sacarlos de Egipto y proveer para todas sus necesidades en el desierto, su antigua vida fue saliendo a flote. Y sí, cuando venimos a Cristo, nuestra antigua naturaleza nos sorprende muchas veces, porque a veces hicimos cosas que jamás pensamos que seríamos capaces de hacer, y sin embargo las hicimos. Pero tenemos un Dios perdonador y misericordioso. Ahí en Éxodo 32, 7 y 8, Jehová le está diciendo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Corrompido. Es una palabra fuerte. Si nosotros no tenemos esta experiencia de Moisés, también con facilidad nos podemos corromper. Debemos recordar que la palabra nos enseña en Galatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y está hablando de incrédulos y de creyentes. El Señor le dijo a Moisés, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Cuál es el camino tuyo y mío que hoy debemos recorrer? Jesús dijo, yo soy el camino. Y si tú vas por este sendero de tu vida, con la presencia de Jesús, tú vas a ser el más bendecido y el más feliz de los creyentes por este compañerismo. Esto es vital en la vida de nosotros los cristianos. El Salmo 95, 10 nos dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es el que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. ¿Cuánta verdad tienen estos versículos al conocer a creyentes que no son espirituales? Existen dos tipos de creyentes, creyentes espirituales y creyentes carnales. Pero aquí tenemos la exhortación, dice el Señor del pueblo, no han conocido mis caminos en todos estos 40 años, increíble. Bueno, nos puede suceder a ti, por eso debemos estar en una comunión como Moisés. Estamos hablando de las dos partes, de Moisés con una comunión preciosa con el Señor que le permitió caminar con ese pueblo incrédulo, necio, con tantas quejas, incluso hasta intentaron matarlo. Pero estamos hablando ahora del pueblo y las consecuencias de eso. Entonces, dice el Señor a Moisés, y dijo Jehová a Moisés, pueblo de dura cerviz es este. Y en Hechos 7:5 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como nuestros padres, así también vosotros. Está haciendo alusión a este pueblo que aquí en Éxodo iba camino a la tierra prometida. Pero hay una reacción de Dios al pecado del pueblo. Dice por ahí en Éxodo 32:10, déjame que se encienda mi ira y los consuma. El juicio de Dios venía a su pueblo por medio de este terrible pecado. Esta era la condición de todo el pueblo por no acercarse a Dios con fe, mientras Moisés no estuvo. Esto nos habla de en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Si en una persona, si en el dinero, si en una propiedad. Y es válido, es legítimo en la vida. Pero el que nunca nos va a fallar es Dios en cualquier circunstancia que Él permite que pasemos. Esa es la grande diferencia. Está a nuestro alcance si nosotros queremos.
Y muchas veces no le dejamos a Dios alternativa hasta que vienen crisis a nuestras vidas. Y qué bueno que vienen. Si estamos viendo esta crisis del virus y la gente no se acerca porque tiene miedo, que porque les van a poner un chip, o sea, tantos pensamientos e ideas inconcebibles. Pero así somos. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice que oró en presencia de Dios. Dios estaba determinado a terminar con este pecado. Y aquí es donde vemos a Moisés intervenir. Dice su palabra en Éxodo 32, 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con tu gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y Faraón y tomaron, por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí vemos a un Moisés maravilloso, a un Moisés influenciado por el amor y la misericordia de Dios. No vemos a un Moisés resentido, enojado, diciéndole a Dios, sí, Dios, tienes razón, quítalos de la faz de la tierra. Esto no entiende. Él no hizo eso. Él oró delante de Dios y oró con atrevimiento. Lo vemos aquí en la palabra. Moisés oró en presencia de Jehová. Vuélvete del ardor de tu ira. Moisés fue directo en su oración con Dios. Si Moisés no hace esta oración, todo el pueblo del Señor hubiera sido eliminado ahí en el desierto. Y esto nos habla de que Moisés apeló al carácter de Dios de amor y misericordia. Pero si no hubiera habido Moisés, el pueblo de Dios hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y recordemos lo que nos dice el libro de Juan en el Nuevo Testamento, que la salvación viene de los judíos. Y Dios se aplacó en su ira. Solamente la postergó un tiempo. Él no tolera el pecado en su presencia. Sin embargo, Moisés le dijo, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Que para eso nos sacaste al desierto? Apeló al carácter mismo de Dios. Y fue un hombre de oración totalmente. Entonces, Moisés dice oró en presencia de Dios. Y nuestro estudio se llama en su presencia. Y con ello evitó el juicio de Dios para ellos. Le dijo, vuélvete del ardor de tu ira. Y el libro de Jeremías nos enseña ese amor. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Sin embargo, el pueblo del Señor seguía en esa dureza de corazón. Seguía en esa incredulidad, en esas querellas, en tomar a Moisés como el chivo expiatorio. Pero no nos podemos escapar de un juicio por nuestros pecados. El mundo mismo está pasando ahora por un juicio. Les decía que en Francia ya hay una cuarta ola de contagios.
Y si nosotros seguimos de esta manera, ¿cuándo vamos a salir de esto? Podemos decir, ¿qué te pasa, humanidad? ¿Que no eres consciente? ¿Que no tienes un aprecio por tu vida o por los tuyos? Por eso esto se asemeja mucho al caminar del creyente hoy día. También allí en el libro de Lamentaciones, también de Jeremías, en 3:22 nos dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Entonces, Moisés hace algo inteligente en su oración. Está apelando a ese pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Israel. Le dice, acuérdate que tú dijiste que tú multiplicarías nuestra descendencia como las estrellas del cielo. Moisés le recuerda su promesa a Dios de hacer de ellos una gran nación. Moisés les recuerda esta promesa al Señor, que fue lo que también hizo que su ira se aplacara. Con la oración de un hombre fueron salvados de la muerte 6 y fracción de millones de personas. Es lo mismo hoy. ¿Cuántas personas podemos salvar si nos ponemos a orar? Hablándoles del Evangelio, hablándoles del arrepentimiento, hablándoles de la vida eterna y del perdón de sus pecados, pero hablándoles también del infierno, porque es real. La Biblia lo dice. Por eso Él murió por nuestros pecados en la cruz, para librarnos de ese terrible lugar. La respuesta a la oración de Moisés, nos dice ahí Éxodo, dice que el Señor se arrepintió del mal que iba a hacer a su pueblo. Moisés fue intercesor que libró a este pueblo de un juicio inmediato de Dios. Éxodo 32:15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Y las tablas eran obra de Dios. Mientras Moisés recibía la palabra santa y sagrada del Señor, el pueblo estaba con su propia actitud y su propia manera de acercarse a Dios, con ese ídolo que ellos hicieron. Esto causó que el Señor ya no fuera delante de ellos, se lo dijo a Moisés. Ya no iré delante del pueblo. Voy a enviar un ángel, pero ya no él. Pero a Moisés le dijo, mi presencia irá contigo. Mi presencia no va a ir con Aarón ni con el pueblo, mucho menos. Contigo sí, Moisés. Y eso es algo de lo cual debemos asegurarnos día con día en nuestra comunión con Dios. Podemos escuchar, repasar y estudiar esto tan importante, pero después de un día o dos, con facilidad lo olvidamos. Cuando esto es algo para la vida. Bueno, bajan ahí del monte Moisés, y en la base del monte estaba Josué, si ustedes recordarán. Y escucharon gran algarabía, ¿no? Ahí en el pueblo. Y Josué dijo, alarido de pelea ahí en el campamento. Mas, sin embargo, Moisés sabía lo que estaba sucediendo porque Dios se lo había declarado. Y él dijo, voz de cantar oigo yo. Moisés sabía de los acontecimientos porque el Señor se lo había dicho. ¿Y qué nos dice el versículo 32? Cuando llegó al campamento, vio el becerro y ardió la ira de Moisés. Imaginen eso. Ardió la ira de Moisés. Su celo por las cosas de Dios, su celo por la santidad, se manifestó en su enojo al ver a todo el pueblo en un desenfreno, en una idolatría a ese becerro de oro, que supuestamente ese era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Qué gran mentira. Pero un incrédulo es así. Él va a creer cualquier cosa
que él desee creer, pero siempre va a ser una mentira. La palabra nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, asimismo debe arder nuestra ira contra el pecado o contra cualquier ídolo que estemos permitiéndonos. La reacción de Moisés, nos dice la palabra del Señor, dice que arrojó las tablas y se quebraron. Como diciendo, este pueblo no merece la palabra de Dios. Cuando la carne, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, tiene el control y el dominio sobre nosotros, la palabra del Señor no puede hablar a nuestro corazón su plan. Para nosotros no se puede cumplir porque es una barrera. Fue toda una barrera de 40 años para el Señor. Por eso es que usó a Moisés. Es igual hoy día. ¿Qué hizo Moisés ahí en el 32:20 de Éxodo? Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre el agua y les dio de beber a los hijos de Israel. Eso fue lo que él hizo con ese ídolo. Los egipcios eran muy idólatras y tenían mucho paganismo. Ellos eran una civilización muy avanzada para su tiempo. Hoy en día todavía hay interrogantes de cómo hicieron esas grandes construcciones. Mas, sin embargo, eran muy idólatras. Ellos cayeron en ese pecado de idolatría como muchas culturas de la antigüedad. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios vivo. Y aquí ellos tuvieron la oportunidad cuando Dios permitió esas plagas al pueblo de Egipto. De tal manera que el mismo pueblo y los militares de Faraón le decían, ya deja ir al pueblo, ¿no ves que ya Egipto está medio destruido? Pero él se empeñó en no dejarlos ir y el juicio vino sobre los egipcios. Y la plaga más dura fue cuando todos los primogénitos de toda la nación de Egipto murieron. Mas, sin embargo, ninguna de esas plagas tocó al pueblo del Señor. Qué grande es Él. Qué paciente, qué misericordioso y amoroso. Decíamos que tomó Moisés el becerro y lo quemó en el fuego. Esta debe ser nuestra actitud contra el pecado. Romanos 6:6 nos lo dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al pecado. Y la decisión es personal. Moisés, abrumado por el espectáculo de la ruidosa idolatría y las orgías, Moisés rompió las tablas que contenían los mandamientos, los cuales habían sido quebrantados en los corazones y en los actos de la gente. La ira justa tiene su lugar. La ira ante el pecado es una señal de vitalidad espiritual. Y luego Moisés se dirige con su hermano Aarón, ahí en Éxodo 32:21. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Aarón tuvo parte en esto. Un solo hombre llevó a miles de hombres a la idolatría. Un solo hombre. En lugar de estar dispuesto incluso a morir por el Señor, él cedió ante la presión del pueblo. Ni siquiera dijo nada. Lo permitió. Lo hizo. Pero acordémonos que no podemos escaparnos del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Si no lo fuéramos, nos dejaría que hiciéramos lo que quisiésemos. Pero le duele cuando nos apartamos de Él.
Dice en Santiago que el celo del Señor nos anhela celosamente por el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros no lo queremos entender de esa manera. Entonces, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y lo triste de esto es que Aarón se justificó a sí mismo. No se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, pero para esto él era el sacerdote y él los pudo estorbar. Mas, sin embargo, él consintió en hacer este becerro, echándole la culpa al pueblo. Así es nuestra carne, siempre se está justificando. Y en los versículos siguientes, el 23 y el 24 de Éxodo 32, dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, a ver, un momento, Moisés no lo sacó de la tierra de Egipto, lo sacó el Señor. Ellos no entendían que el Señor estaba atrás de Moisés, no que Moisés fuera el gran Señor, pero ellos están mencionándolo así, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Es algo tremendo cuando la gente se justifica a sí misma. No, es que yo no fui. No, es que fue Juan. Tantas excusas que tenemos para justificarnos. Bueno, aquí Aarón se está justificando. Era un pueblo que les costó no entrar a la tierra prometida a esta primera generación. Y la segunda generación igual. Ellos sí entraron, pero fueron también incrédulos, fueron también querellosos, pero la primera generación no entró, incluido Moisés. Qué desgracia. Decíamos porque me dijeron, oye, Aarón, qué obediente, ¿cómo que porque me dijeron? ¿Qué acaso no eres tú el sumo sacerdote que el Señor designó a esa noble y celestial tarea? ¿Cómo que me dijeron? Él permitió ser manejado por ellos y nuestra carne, decíamos, que quiere también tener el control para hacernos pecar. No podemos justificarnos. El juicio de Dios se prolongó por las oraciones de Moisés, pero finalmente llegó. No entraron a la tierra prometida. Y eso es una historia muy triste que ejemplifica las generaciones de cristianos de hoy día, que nos puede pasar exactamente lo mismo, por lo cual debemos ser muy, muy cuidadosos. ¿Qué le costó a Aarón esta decisión? Pues le costó su vida. Su excusa absurda evidencia de la declinación de su liderazgo y del pueblo. Aquellos que cumplen la función de voceros y ayudantes deben tener plena certeza de que su teología y su moralidad están sintonizados con Dios, de manera que no influya en ellos la presión ejercida por el pueblo. Esta es otra de las etapas que aprendemos de Moisés y aprendemos del pueblo de Dios en incredulidad. Y Dios nos guarde de ese pecado. Moisés vemos realmente que él contó con la presencia de Dios, no así el pueblo del Señor. Él manifestó su enojo contra ellos 40 años. No porque él se deleitara en hacer eso, sino que se cumplió la palabra cuando nos dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Ellos cosecharon lo que sembraron y les costó no entrar a la tierra prometida. A Aarón le costó su vida, a Moisés también, pero vemos su misericordia.
con la segunda generación que sí entró a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Pero bueno, Dios nos dé la gracia y pues aquí terminamos nuestra enseñanza del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Dios los bendiga grandemente. Y pues aprendamos de su palabra. Romanos 15:4 nos dice las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Debemos de tener esperanza puesta no en la vacuna, no en nuestros médicos, que ya están muy cansados. Tienen año y medio luchando contra esto. Y la gente no es consciente de los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud. Están súper agotados, pero a ellos no les importa y se van de vacaciones aquí o allá. Y qué triste por eso. Que Dios los guarde a ellos y pues oremos también por ellos. También ellos tienen familia, tienen hijos, tienen padres. Y a veces el egoísmo es tanto que endurece nuestro corazón. Y bueno, pues que Dios los bendiga grandemente. Me dio gusto verlos y saber de ustedes. Cuídense bastante y más ahora como están las cosas. ¿Ok? Ok, Gracias. Buenas gracias. noches. Dios los bendiga. Gracias, Hasta adiós. luego. Bye. Adiós. Gracias, Hasta luego. saludos a todos. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.